La victoria de Milei hace un año reflejó la importancia de defender las ideas de la libertad y la importancia de dar un mensaje contundente de corrección de las cuentas públicas. Lo más importante de la victoria de Milei ha sido que ha sido un ejemplo para todo el mundo. Un ejemplo para todo el mundo que mira a Argentina como una economía que se percibía imposible de solucionar, con unos desequilibrios estructurales increíbles y con una herencia que podemos considerar una de las herencias envenenadas más peligrosas de la historia. Vamos a recordar la herencia que recibió Milei. Primero, una economía completamente devastada, con una pobreza de más del 55%. No solamente ese factor que ya de por sí debería alertarnos, sino un banco central quebrado con más de 13.000 millones de dólares de reservas negativas, que en nuestro mundo nos parece una aberración ya tener reservas negativas, no ese volumen que significa muchísima mayor inflación y muchísima mayor impresión de moneda a futuro. No solamente eso, sino un déficit fiscal fuera de control y un sector público que había destruido la economía con unas regulaciones y con unas limitaciones absolutamente aberrantes, porque si lo pensamos, una de las economías más cerradas, con mayor nivel de proteccionismo y con mayor nivel de destrucción de lo que son las libertades individuales y civiles. Bien, un año después, Milei ha conseguido lo que muchos decían que era imposible. Por un lado, se ha conseguido que ese déficit fiscal se reduzca a cero y lleva más de 11 meses con superávit fiscal. El superávit fiscal ha permitido, por lo tanto, no solamente embridar las cuentas públicas, sino contener la sangría de la economía argentina. Además de controlar las cuentas públicas, eso por supuesto lleva a mucha menor inflación, ya que todo el déficit público se monetizaba y se destruía el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es lo que se ha conseguido con la inflación? Pasar de un 25,5% de inflación mensual a menos de un 3%. Por supuesto, todavía hay inflación y hay que continuar llevando a cabo las medidas que se han anunciado. Pero es muy importante entender hacia dónde iba Argentina. Argentina se iba al camino de Venezuela. La inflación, si se hubiese mantenido las políticas del peronismo, hubiera llegado al 50-60% mensual para finales de año. Por lo tanto, reducción de la inflación del 25% a por debajo del 3% mensual. Reducción de la pobreza. Con los datos de la UCA, la pobreza en Argentina va a bajar 15 puntos desde la llegada de Milei. No solamente eso, superávit fiscal que mejora la situación de todos los ciudadanos. Adicionalmente, mejora de los salarios en términos reales. Los salarios reales han estado creciendo mes tras mes desde que se sinceró la economía argentina. Y también es muy importante poner en valor el hecho de que el Banco Central empieza a sanearse. El Banco Central ya tiene reservas brutas positivas y está en el proceso de dolarizar. Todo eso son factores que llevan a que las estimaciones de consenso para el año que viene, para el año 2025, asuman que Argentina crecerá entre un 5 y un 6,5%. Estamos hablando, por lo tanto, de un crecimiento robusto, de un crecimiento sin inflación y de un crecimiento con enriquecimiento de la mayoría de los ciudadanos de Argentina. Esto es un ejemplo de por qué todos los partidos políticos del mundo libre deberían empezar a recordar que no se puede caer en el error del gradualismo, que las medidas, cuando son las correctas, se tienen que llevar a cabo de manera quirúrgica y contundente. El socialismo, cuando llega al gobierno, siempre
curiosamente, tiene toda la capacidad para destruir la economía de manera contundente. Y cuando llega el centro derecha o los partidos liberales, se dice que tienen que llevar a cabo medidas graduales de ajuste. No, señor, el ajuste se tiene que hacer de manera contundente y urgente. Y además de hacerlo de manera urgente, hacerlo de manera que todos los ciudadanos sean conscientes de que con ello se está fortaleciendo la economía y se está permitiendo que el sector privado florezca. La gran lección de la victoria de Milei en Argentina es, primero, que se puede ganar diciendo la verdad, diciendo que la economía va muy mal y que la situación va a ser difícil antes de mejorar y que hay que hacer un gran ajuste. Segundo, que un año después de llevar a cabo ese gran ajuste, el éxito no tiene precedentes y es incuestionable. Por lo tanto, lección para todos, el gradualismo no funciona nunca. Seguir defendiendo la libertad. La deuda nos asfixia y si hay algo que es evidente es que el gobierno de España lo que ha llevado a cabo es una política de dopar el Producto Interior Bruto con mucho mayor aumento de la deuda y que el nivel de incremento del endeudamiento y el déficit estructural están pesando mucho sobre el crecimiento potencial. Para hablar de todo ello, nadie mejor que Manuel Llamas, que es director del Instituto Juan de Mariana y que además han hecho un informe maravilloso sobre el Día de la Deuda. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Daniel? Un auténtico placer, como siempre, estar contigo. Qué gusto que estés aquí con nosotros en lo que es tu programa. Cuéntanos, ¿qué es esto del Día de la Deuda? Pues mira, el Día de la Deuda es un informe que publicamos anualmente en el Instituto Juan de Mariana y que lo que hace es señalar el día a partir del cual el Estado ya no tiene ingresos suficientes para cubrir todo el gasto público. Es la fecha a partir de la cual el Estado tiene que endeudarse y, por lo tanto, endeudar a todos los españoles para poder seguir financiando el gasto público. En este año, año 2024, el Día de la Deuda en España se alcanza el 7 de diciembre. Desde el 7 de diciembre hasta el 31 de diciembre, casi un mes entero del año, se financia vía deuda pública. Y para toda la gente que nos está viendo y que piensa, hombre, 7 de diciembre, menos de un mes, no está mal, ¿no? No está mal, no es mucho, ¿eh? Bueno, pues es una barbaridad. Claro, ¿y por qué es una barbaridad? Porque mucha gente lo que no entiende es que en esos 30 días se gastan decenas de miles de millones, ¿verdad? Efectivamente, el déficit público en España es un agujero absolutamente colosal. De hecho, España tiene uno de los mayores agujeros fiscales de toda la Unión Europea. Por poner algunos datos encima de la mesa, tenemos un Estado, unos políticos, un gobierno. Cuando hablo de Estado hablo del conjunto de las administraciones públicas, absolutamente despilfarrador, manirroto, irresponsable, porque de los últimos 30 años el Estado tan solo ha registrado superávit fiscal en 3 años. Eso es. Casualmente, en la explosión de la burbuja inmobiliaria. Había tantos ingresos públicos durante la burbuja inmobiliaria, año 2004, 2005, 2006, 2007, cuando Zapatero, los primeros años del gobierno de Zapatero, que los políticos, aun siendo una panda de manirrotos irresponsables, no tenían capacidad suficiente para gastar toda la cantidad de dinero que ingresaban en las arcas públicas. Esa es la única razón por la cual registraban superávit fiscal. Pero era algo irreal. Una burbuja es una ilusión financiera, es una ilusión contable, y cuando pinchó la burbuja crediticia, los ingresos se desplomaron, la marea bajó y se vieron los cadáveres. A partir de ahí, el Estado español ha sido una máquina de generar déficit público y en estos últimos 30 años ha sido un déficit público constante. Incluso en algunos años hemos registrado tasas de déficit, un agujero fiscal equivalente a 2 dígitos, a más del 10% del PIB. Estamos hablando de agujeros de más de 100.000 millones de euros al año. El último déficit, gran déficit que registramos en España coincidió con la pandemia, en el año 2020, con un déficit de casi el 10% del PIB, el mayor del mundo desarrollado. Otros países, sin embargo, también sufrieron el impacto de la pandemia. Todos en mayor medida registraron déficit porque hubo una crisis, hubo confinamiento, cayó el PIB, aumentaron los gastos como consecuencia del impacto de la crisis del coronavirus, pero no hasta los niveles de España. Y lo que es más importante,
Otros países registraron un déficit puntual en el año 2020 y automáticamente equilibraron las cuentas al año siguiente y al siguiente. En el caso de España no. En el caso de España seguimos manteniendo un déficit público colosal y de hecho estamos entre los países con mayor déficit y desequilibrio presupuestario de toda Europa. Y cuando el gobierno nos explica con ese paternalismo con el que nos habla, que ellos están llevando a cabo un proceso de consolidación fiscal prudente, etcétera, con ingresos fiscales récord, porque claro, esto dice, no, hemos cumplido con nuestros objetivos de déficit. Hombre, no, porque los ingresos fiscales son récord, deberían ustedes haber superado, ¿no?, su objetivo de déficit y además eso es sobre PIB, un PIB al que han revisado convenientemente, retroactivamente, de manera monstruosa, ¿no? Fíjate, en cuanto al tema del desequilibrio presupuestario, por centrarnos en el gobierno de Pedro Sánchez, desde el año 2018 hasta el año 2023, España registra el mayor desequilibrio presupuestario de la Unión Europea, tan solo superado por dos países, Rumanía e Italia. El déficit público medio que ha registrado España en este último lustro es superior al 5% del PIB. Estamos hablando de un agujero muy importante. Por poner una referencia, la Unión Europea, la zona euro, establece el protocolo de déficit excesivo como umbral máximo el 3%, España lo ha superado ampliamente durante los últimos años, la media de déficit en España supera el 5% del PIB, la media de déficit en la Unión Europea durante estos últimos 5 años ronda el 3%, es decir, un nivel muy superior, el tercer mayor déficit de la Unión Europea, de todo el continente, durante los últimos años. Pero lo curioso es que el Estado recauda más que nunca. ¿Por qué? Porque este gobierno nos ha subido los impuestos más que nunca. Nunca se han subido los impuestos tanto como con Pedro Sánchez. Más de 80 subidas fiscales. España encabeza los países de Europa que más han incrementado la presión fiscal. 3,6 puntos del PIB desde el año 2019. A la cabeza del continente. Nadie, nunca, ha subido tanto los impuestos como Pedro Sánchez. Y a pesar de que la recaudación fiscal marca récord, el gasto público sigue siendo muy superior al nivel de ingresos. Esto da buena cuenta del despilfarro, del despropósito, de la irresponsabilidad de este gobierno, porque claro, nos dicen, en España se pagan pocos impuestos. ¡Mentira! En España pagamos una barbaridad de impuestos, sobre todo si lo comparamos con nuestra renta media, con nuestra renta, con nuestros ingresos. Somos un país relativamente pobre en comparación con otras potencias europeas y sin embargo pagamos muchos más impuestos. Cuando tú le preguntas o le explicas a un extranjero, a un anglosajón, a un británico, a un americano, a un suizo, a un alemán, que aquí el tipo marginal máximo del IRPF se aplica a partir más del 40%, a partir de 50, 60.000 euros, es decir, que Hacienda considera que una persona es rica a partir de 60.000 euros de renta, dice, pero si eso es clase media, en mi país, ¿qué me estás contando? En Estados Unidos es clase media baja. Allí la renta es mucho más alta. Por lo tanto, les parece una auténtica barbaridad. Pero como digo, en el caso de España, la recaudación marca récord, el gasto público sigue siendo superior. Y la segunda derivada, nos dicen, no, esto es por tu bien, estos mensajes que nos vende el gobierno con financiación de la Unión Europea. Nos dice, no, esto es que gracias a tus impuestos, los impuestos no son magia, los impuestos son los bomberos, la policía, la sanidad, la educación. Y luego te encuentras con listas de espera en sanidad, con una educación de pésima calidad, con policía y bomberos, que cuando sucede la mayor catástrofe natural que ha sufrido este país en el último siglo, como la riada en Valencia, no aparece el ejército, no aparece la policía, no aparece la Guardia Civil, no porque no quieran los funcionarios, que estaban dispuestos y, como es lógico, deseando ayudar, sino porque hubo orden de no hacerlo. Por lo tanto, pagamos más impuestos que nunca y yo me pregunto,
¿Y qué recibimos a cambio? Claro, recibimos a cambio, te lo voy a decir, 22 ministerios, la mayor cantidad de asesores jamás contratada porque no sé si lo sabes, que Pedro Sánchez y Félix Bolaños son una mediana empresa. Total, total. Obviamente pagado por todos nosotros, tienen más empleados que la inmensa mayoría, más asesores a su disposición que la inmensa mayoría de las medianas empresas. Tenemos también, por supuesto, un gasto burocrático absolutamente increíble. Y luego te dicen, no, es que los impuestos vuelven a la sociedad, ¿no? Todo lo que usted paga vuelve a la sociedad. Hombre, vuelve a la sociedad pasando por el cajero de toda esta gente. Pero a mí lo que me interesa ahí es, claro, ahora mismo España tiene el efecto placebo de los ingresos fiscales récord aprovechando la inflación. España también tiene una Comisión Europea que ni está ni se le espera, porque comentabas tú ese déficit medio durante los últimos 5 años, y le han sacado a España del protocolo de déficit excesivo. Es un horror. O sea, para que los que nos estáis viendo, a España se le ha sacado del protocolo de déficit excesivo por la estimación del propio gobierno de lo que cree que va a conseguir, no por los datos empíricos. Utiliza una previsión de que no, yo prometo que voy a cumplir. Y luego Ursula von der Leyen, que es, así como nosotros tenemos nuestra propia maldición, que se llama Rodríguez Zapatero, y su sucesor, que es Pedro Sánchez, nosotros tenemos también una maldición a nivel europeo, que es Ursula von der Leyen, que es un horror, ha sido un horror, ha puesto en marcha un plan de estímulo que lo estamos viendo, los famosos fondos europeos que no sirven absolutamente para nada, salvo para despilfarrar el dinero de los contribuyentes europeos en proyectos que no pintan nada, que no solucionan nada, que no sirven para incrementar la productividad, sino que son, bueno, pues un plan E a lo bestia, pero a nivel europeo. Claro, la Ursula von der Leyen, una vez más, se centra en hacerle un favor a Pedro Sánchez y en base a unas previsiones, en base a unas promesas de que te prometo que voy a cumplir, que voy a lograr reducir el déficit público, que lo está reduciendo de forma absolutamente artificial mediante revisiones continuas al alza del PIB. Claro, si aumentas el Producto Interior Bruto, pues la deuda en términos porcentuales con respecto a ese PIB tiende a bajar. Pero nominalmente sigue aumentando. La deuda pública, el déficit público se mantiene muy alto, por lo tanto es una trampa contable. Pero lo trágico de esto, yo creo que nada hay que esperar de la Unión Europea respecto a que apriete las tuercas a Pedro Sánchez hasta que haya una nueva crisis. Y para mí lo grave, lo preocupante, es que en España ahora mismo se están sentando las bases de la futura crisis. Claro. Ese es el tema. Ahora no lo vemos, pero la cuestión es que la recuperación económica en España es lenta, es muy reducida, el PIB crece, pero nos recuperamos o estamos a la cola de la recuperación europea. Hay que recordar que en el año 2020 el PIB cayó casi 10 puntos del PIB. España sufrió la mayor recesión del mundo rico junto con Argentina, sí. No por casualidad la Argentina peronista, porque nos metieron a todos en nuestras casas, confinamiento a lo bruto, a lo bestia, el confinamiento más largo, más intenso del mundo desarrollado. En un país como España, cuya principal fuente de riqueza y de crecimiento está relacionado con el turismo, y luego encima sin reformas estructurales, una economía muy rígida, con un mercado laboral absolutamente desnortado, tenemos la tasa de paro más alta del mundo, con una productividad a la baja, empresas pequeñas, y que todo son trabas. En este país emprender resulta un acto de heroísmo, es realmente complicado emprender, y si tu empresa funciona medianamente bien, luego llega Hacienda y te machaca impuestos, te machaca a persecución fiscal. Luego tenemos unas rigideces en el mercado laboral ciertamente complicadas. Esto hace que la economía española crezca poco. Estamos prácticamente en el mismo nivel de renta, casi estancados desde el año 2019. Los españoles han perdido, de hecho, poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Y esto significa que, en ausencia de reformas y con una deuda pública creciente, superior al 100% del PIB, 1,6, casi 1,6 billones con B de euros, España ahora mismo, a mí me recuerda mucho, Daniel, a la Grecia de antes de la crisis de deuda
Claro, yo escribí un artículo en el que decía que Pedro Sánchez estaba haciendo exactamente lo que hizo el PASOK antes de la crisis de deuda griega. Yo me acuerdo perfectamente de titulares de la prensa española en el año 2003 diciendo: Grecia el motor de crecimiento de Europa, Alemania el enfermo de Europa, 2003. 4 años después, pinchazo. Claro, ¿qué se dedicó el PASOK? A aumentar brutalmente el empleo público. Había hospitales donde había más jardineros que médicos. Aumentar brutalmente el gasto público, tirar obviamente de deuda y de déficit y obviamente, claro, si el Producto Interior Bruto crece, vamos, es que si no creces que eres un completo inútil, ya, ¿no? Entonces yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de otros todos los restaurantes son baratos, pero claro, el problema al que te encuentras es cuando pase lo mismo que pasó, cae los ingresos fiscales extraordinarios por la inflación y se mantienen los gastos corrientes, te vas a encontrar con un problema tremendo. Tú decías 1,6 billones de deuda, eso es según el protocolo de déficit excesivo. La deuda total de las administraciones públicas son 2,11 billones. Porque claro, aquí estos, que son unos graciosos, la deuda pública en manos de las administraciones públicas la eliminan. ¿Cómo? Eso se paga y se debe todos los meses, porque como se dejase de pagar la deuda que tiene la tesorería de la Seguridad Social del sector público, a ver dónde te crees que se iban las pensiones, ¿no? Hay un dato que a mí me parece relevante, porque claro, cuando hablamos de magnitudes tan grandes la gente tiende a perderse. Dice, bueno, pero ¿eso cuánto es? Más del 100% del PIB, 1,6 billones de euros de deuda oficial, contable. Bueno, pues esto en términos reales, llevado a una familia normal, supone que cada familia española adeuda por culpa del Estado, del sector público, más de 80.000 euros. Más de 80.000 euros. Más de 80.000 euros por hogar medio. Y en el caso de per cápita, por cada español que nace en este país, adeuda ya lleva una carga, una mochila a sus espaldas de cerca de 32.000 euros por persona. Fíjate. Esto es la deuda pública en España. España en estos momentos es el cuarto país con mayor deuda pública de toda la Unión Europea. Hace apenas 20 años era el puesto número 13. Estábamos más o menos en la media. Pero es que a veces se olvida. Es que la deuda pública en España, justo antes del estallido de la crisis financiera en el año 2007-2008, llegó a rondar el 45% del PIB. Efectivamente. Estamos hablando de un crecimiento de 60 puntos del PIB durante los últimos años. Y a mí uno de los datos que también reflejamos en el informe del Instituto Juan de Mariana es el ritmo de crecimiento de la deuda. Porque no hay que fijarse solo en la deuda en términos relativos, comparándolo con el PIB, sino también en términos nominales. La deuda pública sigue creciendo, sigue aumentando. Pero lo curioso es el ritmo de incremento, porque en la actualidad la deuda pública crece a un ritmo de 196 millones de euros al día, más de 8 millones de euros a la hora, 136.000 euros por minuto, 2.263 euros por segundo. Madre mía. Vamos, los datos son absolutamente increíbles y a eso lo llaman el cohete. Manuel, muchísimas gracias por venir. A todos vosotros, leed este informe, como todos, del Instituto Juan de Mariana, que además de ser excepcionalmente rigurosos, molesta mucho a los zurdos, o sea que es maravilloso. Mil gracias por venir, ya sabes que estás en tu casa. Un placer, Daniel. Hasta luego. En este programa siempre tenemos el enorme placer y el orgullo de recibir un vídeo semanal de José Ramón Riera, uno de los mejores economistas de España, que además tiene una enorme producción de artículos y de vídeos que debéis seguir todos. Adelante. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money Markets quiero hablar de algo que está pasando en estos momentos y que es el primer año de Javier Milei al frente del gobierno de la República Argentina. Lo que ha hecho Milei es un milagro. Es decir, esto no se puede absolutamente discutir bajo ningún concepto. Le queda mucho esfuerzo auténticamente por realizar, por desarrollar y por todavía ejecutar para hacer que la Argentina vuelva a ser aquel país de antaño. Pero hay ya tantos indicadores que demuestran
que las cosas van bien, que por ejemplo hay que recordar que cuando él llegó a la Argentina en el mes de diciembre, la inflación mensual fue de un 25,5% y en el último dato del INDEC, es decir, en octubre han dado un 2,7% de inflación en el mes. Pero es que lo que nadie cuenta de esa inflación es que, por ejemplo, los alimentos que estaban en el 30%, subieron el 30% en el mes de diciembre del año pasado, este año han subido un 1,2%. Casualidades de la vida. En España, los precios de los alimentos han subido un 1,4%. Otro dato que demuestra cómo está conteniendo la inflación, es decir, en la parte de calzado y vestidos, es decir, que ha crecido en el mes de octubre en Argentina un 4,4%, en España ha crecido un 8,5%. En un solo mes. Ojo que España tiene tela lo que nos está pasando. Pero esto es una demostración palpable para todos aquellos que digan que no, que lo de Milei es un bluff. Lo de Milei es un auténtico éxito, pero no solamente ahí. Deberíamos de mirar otros indicadores. Por ejemplo, la deuda. La deuda la ha reducido en los últimos 10 meses en un 3,4% en el total de 240, tienen actualmente 245.000 millones de deuda y lo ha reducido ese, como te digo, en un 3,4%. Más indicadores positivos. El consumo público ha caído, sí, de acuerdo que el PIB también está cayendo, pero lo que nunca le podrán decir a Milei es que lo hacía como antes, que era que el PIB crecía gracias al incremento del consumo público, como estamos haciendo en estos momentos en España. Otro dato espectacular, el incremento de las exportaciones, la caída de las exportaciones y por lo tanto una balanza comercial positiva que les ha permitido generar 16.600 millones de pesos de balanza positiva y por lo tanto en generar recursos económicos y financieros. ¿Qué le queda por arreglar? Le queda por arreglar que el consumo privado, que ha decaído comparativamente en el primer semestre del 2024 con el primer semestre del 2025 un 8%, empiece a crecer. Pero ya todos los indicadores empiezan a mostrar signos positivos y que en cualquier momento esto empieza a darse la vuelta. Y el otro indicador que necesita que cambie de forma sustancial es la formación bruta de capital, es decir, que ha decrecido semestre contra semestre en un 25%. En cuanto estos dos indicadores lo cambie y mantenga bajando la inflación, es decir, como está en estos momentos, se habrá producido el milagro auténtico, aunque hay que pensar una cosa, ya lo es en estos momentos con todo lo que ha hecho Javier Milei. Yo sé que seguro que este programa del lunes estabas hablando de Milei y lo que espero es que estos datos que te estoy dando sobre Argentina sirvan para acompasar todo el panorama de lo bien que lo está haciendo en estos momentos Javier Milei. Así que esto es lo que quería contar hoy para todos los que nos siguen en Money and Markets. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya han pasado las elecciones en Estados Unidos y nos enfrentamos a una administración que va a mirar las cosas de manera muy diferente. Entre otras cosas, se ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental que va a dirigir Elon Musk con Vivek Ramaswamy y en el que ya cuentan con el apoyo de Ron Paul. Esto es otra liga de personas, ¿no? Y para hablar de todo ello, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de lo que se tiene que hacer, pues nadie mejor que el director de Voz Media, mi querido amigo Mario Noya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar contigo aquí otra vez. Un gusto estar aquí. La última vez que viniste estábamos hablando sobre qué pasaba, ¿no? Qué iba a pasar con las elecciones. Al final, victoria absolutamente contundente por parte de Trump. Ha ganado el Congreso, ha ganado el Senado, ha ganado el voto popular, todos los estados bisagra. ¿Cómo percibes tú esa victoria primero? Pero fíjate, Daniel, que aún han estado contando votos en California. De hecho, se han ido 2 escaños republicanos en la Cámara de Representantes, se han ido al bando demócrata. ¿A ti te parece normal
que se cuenten votos 3 semanas después de unas elecciones. Votos que además se recibieron después de las elecciones. Claro. Luego te quejas, luego dices, oye, aquí apesta, y te dicen que eres un pirado, que eres un conspiranoico, etcétera, ¿no? Estados Unidos tiene un problemón con el régimen electoral. Un problemón, porque no cumplen la básica de identificar al que votan. Claro. Y de... Ellos dicen que se está pasando del Election Day al Election Days. Pero no es serio, no es formal, no es normal. Sobre todo en un país donde se ha respetado tan poco la integridad de la identificación. Donde no hay una identificación oficial, de hecho, si no tienes un pasaporte. Claro. Una identificación oficial que aplique para todos los estados, ¿no? Así que ahí tienen un problemón, ¿eh? En cuanto a lo demás, ola roja. La ola roja que se vaticinó en las midterms de 2022 se ha producido ahora. Para todos los que nos estáis viendo, rojo en Estados Unidos es el Partido Republicano. Exacto. Hay que recordárselo. Los rojos... Sabéis que además esto es otro producto de manipulación progre en Estados Unidos, porque se asoció el rojo que se asocia, perdón por la redundancia, al peligro, al Partido Republicano. Esto fue una operación de guerra cromática. Ya ves tú. De guerra cromática. Bueno, vamos a ver, tiene de todo Trump, tiene todos los resortes en su mano, y Estados Unidos ha reaccionado de una manera muy interesante, ¿no? Has visto que ha habido conmoción general entre los defensores de la democracia, se está pidiendo hasta que se anulen las elecciones. Ha habido artículos en prensa mainstream, no recuerdo ahora si es el New York Times, diciendo que las elecciones pueden ser un peligro para la democracia. Claro, lo dijo. ¿Qué te parece, Daniel? Entonces, pero dejando de lado a estos que se están retratando cada vez más, Jeff Bezos no está en esta película, ¿la has visto, no? Como ha dicho, completamente. Justo, además, antes de las elecciones dijo, tenemos un problema de credibilidad y tenemos que hacer algo al respecto. Y el propietario de Los Angeles Times, que es otro de los grandes diarios progres, está reculando igual y se ha comprometido a que en sus páginas tengan cabida voces conservadoras. Fíjate qué héroe de la libertad. Qué héroe de la libertad, ¿eh? Se ha comprometido a que a ella voces conservadoras. Ya verás tú las voces conservadoras. Eso, veremos a ver. Ya verás. Imagínate además, ¿no? En California. Pero sí que es cierto que Trump ha conseguido una coalición electoral nunca vista desde tiempos de Reagan, y ha conseguido que lo respalden las clases trabajadoras y gente como Elon Musk y Vivek Ramaswamy, como tú has dicho, ¿no? Gente que está en los sectores más punteros de la sociedad, junto con las clases medias que han sufrido además consecuencias de la hipermodernización de la economía, ¿no? Están todos juntos ahora en la plataforma de Trump. A ver si consigue mantener esa coalición. Sería esencial. Es más, sería una administración histórica, y que se pensara en términos históricos sobre un antes y un después de esta administración, como se ha pensado de Reagan, como se ha pensado de Roosevelt o de Kennedy, ¿no? En algunas cuestiones. Esto que tú has dicho, el departamento que van a llevar Musk y Ramaswamy, es lo más importante que tiene por delante Trump, yo creo. Y ahora hay un montón de voces muy escépticas, ¿no? Sobre qué es lo que se va a conseguir, ¿no? Yo tuve la oportunidad de charlar con Lara Trump en Buenos Aires durante unos minutos y comentaba que la desregulación y la reducción del gasto público excesivo era un elemento esencial para esta administración. Y sin embargo, mucha gente le está poniendo bastantes dudas, ¿no? A lo que va a poder conseguir este departamento de eficiencia gubernamental. ¿Tú qué piensas? Yo lo que pienso es que no sabemos lo que es Estados Unidos. Eso es. Es un infierno burocrático. La gente decía, no, mira, frente a la Unión Soviética, que fracasó porque estaba hiperburocratizada, estaba Estados Unidos, que no tiene problemas de red code y demás. ¿Perdón? Sí, bueno, no tiene los problemas que tiene la Unión Europea o la Unión Soviética. Exacto. Claro. Pero fijaos, hay un libro absolutamente esencial del juez Gorsuch, de la Corte Suprema, que se titula Overruled, sobre regulados, ¿no?
The Human Toll of Too Much Law. Imagínate, ¿no? El coste humano de tener demasiada legislación. Te voy a leer un pasaje, Daniel. Dice, cuando se creó el registro federal, en 1936, tenía 16 páginas. Ya. En los años recientes, esa publicación ha crecido por una media de 70.000 páginas anualmente. Y para 2021, el Código de Regulaciones Federales abarca 200 volúmenes y 188.000 páginas. Es imposible. Ahora, fíjate lo aterrador que es cuando uno lee esas cifras, que en la Unión Europea se vanaglorian, vanaglorian de que se aprueban miles de esas páginas cada semana. Es un despropósito, y además se llega a un despotismo que tiene muy poco de ilustrado y que genera gravísimos problemas. Europa es un muerto, es un dead man walking. Sí. Pero fíjate, Daniel, había un meme, está corriendo un meme por redes sociales muy interesante, con un cohete de Elon Musk, y dice, esto es Estados Unidos, sale una fábrica de ensamblaje china de, creo recordar, son robots artificiales con apariencia humana, y dice China adapta, y Europa, y pone la infecta imagen de las botellas y el plastiquito, y Europa regula. Es verdad. Claro que es verdad. Es verdad, pero fijaos que Estados Unidos tiene un problemón porque está dejando de ser ese paraíso de la innovación. La innovación requiere que dejes hacer. Y Europa detesta que la gente haga. En Europa hay unos mandarines que se piensan que los demás somos todos imbéciles, y que si no es por ellos estaríamos muertos de hambre. Son el problema. Claro. Lejos de ser lo que ellos se creen, la solución, ellos son el problema. Y se está viendo, ¿no? Hay sectores enteros de las industrias europeas que están muriendo por su culpa. No es que les haya pasado la historia por delante, no es que no hayan conseguido adaptarse a los nuevos tiempos, es que se los están cargando directamente estos mandarines. ¿Pero por qué razón? ¿Habéis visto Alemania? Sí. Alemania está muriendo, pero y además de una manera que dices, suicidándose. ¿por qué habéis hecho esto? Claro. ¿Por qué estáis suicidándose? Exactamente, ¿no? Fíjate que en esto va a llevar razón el infame Zapatero cuando dijo la fracasada Merkel. ¿Os acordáis? Sí, malo es por lo que decía. Exacto. No, este no acierta ni cuando acierta, ¿no? Pero es verdad. Merkel ha sido un fracaso histórico de Europa. Total. En multitud de ámbitos, además. Lo estamos viendo ahora también con la cuestión de la inmigración y los refugiados. Fue Merkel la que abrió las puertas a los refugiados sirios. Veremos a ver qué sucede. Ahora hay mucha gente que está diciendo, claro, ha caído el déspota, ha caído el carnicero que os expulsó de vuestro país. Cuidado con los que vienen. ¿No? ¿Y qué se hace con los que están aquí? Eso es. Se supone que se tienen que volver. Mira, Daniel, hay una cuestión aquí que en Europa no se acaba de entender, ¿no? Yo recuerdo que Daniel Pipes, por aquel entonces, cuando estalló la crisis de los refugiados sirios, dijo, los refugiados sirios hay que refugiarlos en el mundo árabe. Claro. Por razones obvias, hablan árabe, son musulmanes, tienen tradiciones y costumbres y maneras de vivir que se alinean con la de sus hermanos culturales. No, güey. No, pero no solo eso, sino que le llamaban de todo. A gente que decía eso, claro. ¿Cómo se te ocurre decir? Eres un criminal, un racista. Y había imágenes, yo recuerdo, en el medio creo que publicamos una, de en la Meca, en las afueras de la Meca, hay una ciudad que está hecha de jaimas. Sí, hombre, yo porque está estaba para allí. acoger a los peregrinos, claro, etcétera, con todas las comodidades. Es hasta donde te aire acondicionado, etcétera. Sí. Entonces decía gente como Pipes, chicos, ese país está vacío. Literalmente vacío. En Arabia Saudí no hay gente. La gente está concentradísimos en muy pocas ciudades. Alojadlos aquí. Tenéis condiciones y dinero tienen de sobra. Pues no. Tenéis que traerlos a Europa. Vamos, intenta tú llevar inmigrantes ilegales o legales, me da exactamente igual, a Arabia Saudí. Sí. Pero vamos al tema de Ramaswamy y Elon Musk. Cuéntanos
¿Cómo ves tú eso y por qué hay que tener fe? Mira, hay que tener fe porque ellos han demostrado que no se doblegan fácilmente. Eso sí. Sobre todo Elon Musk. Eso es. Elon Musk ha dado una batalla que no daría a nadie. Yo te lo digo de verdad, Daniel. Hombre. ¿Cuánto dinero tienes ahí en el bolsillo? Ahora mismo. Porque ¿qué hizo Elon Musk? Dijo, voy a comprar Twitter. Y le dijeron, ¿dónde vas? ¿Para qué te metes? Eres un tipo que tienes el reconocimiento de todo el mundo. Eres una especie de genio incomprendido, pero que todo el mundo comprende que lo que hace es útil para el resto de la humanidad. ¿Para qué te metes en ese jardín? Además te vas a enfrentar incluso con parte de tu familia, etcétera. El tipo tira adelante y dice, no, es que estamos ante la gran amenaza de estos tiempos, que es que hay grandes corporaciones privadas que están haciendo el trabajo sucio que ya no pueden hacer las corporaciones públicas porque entonces, o las instituciones públicas, porque acabarían presos los que hicieran eso. Lo hacen ellos, secuestran medios, cierran cuentas de presidentes en ejercicio. Esto se hizo. Claro. Es que Twitter cerró la cuenta del presidente de los Estados Unidos y dijo, se acabó. Esto no puede ser. Entró literalmente en la sede de Twitter. Acordaos cómo hizo Gale. Esto va a ir andando todo. Se puleó a buena parte de la plantilla y se demostró que Twitter podía seguir funcionando. Todo el mundo la condenaba a la bancarrota económica, al colapso en términos de influencia, impacto social, y ha sido todo lo contrario. Entonces, Musk está ahí perfectamente situado y sabe lo que tiene que hacer. Ramaswamy es otro que viene de sectores muy punteros y que detecta ineficiencias de manera formidable y que no se arredra ante nadie. No sé si la habéis visto a Ramaswamy ir a universidades a hablar con la gente, etcétera, ¿no? Y Donald Trump proviene de un sector hiperregulado, nido de toda corrupción, que es el inmobiliario. Entonces, ellos saben que el gran enemigo de la prosperidad y el gran motor de la corrupción es el Estado burocrático. Claro. Y tienen que ir a por él. ¿Qué problema va a haber? Los van a intentar socavar desde dentro. Claro, hombre. En Estados Unidos se han permitido y celebrado aberraciones. Yo recuerdo, ya no sé, creo que fue en el New York Times, se publicó un artículo anónimo. Daniel, te reto a que mandes a un periódico americano mainstream un artículo anónimo, a ver qué te dicen. Y ya te digo yo que guapo no. Publicaron un artículo anónimo en primera plana donde un funcionario decía que estaba socavando la administración Trump. Totalmente. Es que lo decía así. Sí, sí. Bueno, pues va a pasar ahora. Van a intentar machacarlos. ¿Sabes? Además, estamos diciendo, hay edificios de Washington que tienen 10.000 trabajadores. Edificios. ¿Tú sabes lo que me comentó Rex Tillerson? Rex Tillerson llegó a la Secretaría de Estado y pidió una lista de personas y sus puestos de trabajo y qué hacía cada uno, los que estaban allí trabajando. Y le dijeron que era imposible. Exacto. Imposible. Exacto. Y estaba en la planta tercera y dijo así, imposible, pues de esta planta para arriba todo el mundo despedido. ¡Qué buena! Claro. Todo el mundo despedido. ¿Por qué de esta planta para arriba? Porque de esa planta para arriba los salarios eran de 180 a 300.000 dólares y de esa planta para abajo eran de 150 a 45.000. De esto habla también el juez Gorsuch. Estados Unidos tiene un problema burocrático de tal calibre que esto que acabas de decir es real. De hecho, tú sabes, Daniel, que no hay un número oficial de agencias oficiales. Hombre, claro. Y que se ha pedido. Oiga, ¿me puede decir alguien dónde hay? Y no se puede, no se sabe. Como y en España. Y el juez Gorsuch, de hecho, te cuenta casos que le han llegado a la Corte Suprema de gente que ha contravenido una normativa federal. Que nadie sabía. Y han intentado alguien ver qué normativa era esa. Y de repente dices, no, a mí me salió un día un señor y dijo, soy oficial del departamento de... Usted ha quebrantado. Y no hay manera de hacer la trazabilidad de una orden. Claro. Porque este es otro problema que tenemos cuando lidiamos con aparatos burocráticos. Ya no es solo que el legislador hiperlegisle, sino que el legislador crea funcionariados que emiten reglamentos y esos reglamentos acaban teniendo rango de ley. Eso es. Y acaban provocando la ruina de un montón de gente que no tiene el menor control, no está controlada por nadie. Totalmente. Así que va a ser muy difícil y yo creo que lo que tienen que hacer es sacar el cañón Berta y empezar a pegar pelotazos. Efectivamente, la motosierra exacto. en versión norteamericana. ¿Por qué te crees, Daniel,
que Milei tiene ese impacto tan alucinante en Estados Unidos? Bueno. Estados Unidos, incluso cuando les interesa a alguien mucho, pues te soban el lomo así un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué majo eres? ¿Cómo te llamabas? ¿De qué eras presidente? Sí. Yo he visto gente con la mejor intención hablar en estos términos de primeros ministros europeos. Milei ha provocado un impacto salvaje por la de combatir a los zurdos de mierda, esto que antes decíamos, pero ¿cómo ha dicho eso en la tele? No lo digáis. Bueno, pues resulta que había que decirlo. Y dos, por la motosierra. Pues eso. Que mucha gente te dirá, pero al final Milei no ha sacado la motosierra. No me contéis milongas. Lo que aquí funciona es la imagen que transmites, y la imagen pone en alerta a mucha gente. ¿Habéis visto que ha habido gente ya y países que han modificado sus políticas solo con la elección de Trump? Sí. Antes de que Trump hablara, de repente uno ha dicho, uy, voy a revisar mi política arancelaria. En México, casualmente, ha habido un gran hallazgo de fentanilo y tal, y dices, eso es lo que hay que hacer. Claro. Eso es lo que tienen que hacer. Y por eso ha llamado tanto la atención Milei. Por la imagen que ha dado de, yo voy a entrar con la motosierra y voy a hacer pupa. Y voy a hacer pupa de la planta tercera hacia arriba. Porque Milei no se ha dedicado a decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los muertos de hambre en Argentina? Que por desgracia los hay. Sí. Venga, les voy a quitar el currusco de pan que se han encontrado en el lodo. No ha hecho eso. Eso es. Evidentemente no. Mira, Daniel, ¿cómo están las cosas? Que el otro día vi era una fotografía en Twitter y ponía, era un cartel de protesta, parques nacionales no nos deja decir cambio climático. Y no se dan cuenta de que ya hacen el ridículo, porque la gente dice, entonces la gente ponía en Twitter, esto es lo que voté, precisamente esto es lo que voté. Bueno, pues esto es lo que va a pasar, Daniel. O lo que tiene que pasar. Es absolutamente esencial que Musk y Ramaswamy se salgan con la suya. Totalmente de acuerdo. De hecho, hablando de lo que me acabas de decir, me comentaban en Argentina una de las personas del equipo de Milei que cuando fue a Mar-a-Lago estaba allí en la revista, había una cantidad increíble de gente súper conocida y que todo el mundo se quería hacer fotos con Milei. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es sacar la motosierra. Claro. Y yo estoy convencido que Ramaswamy y los más lo van a hacer. Está ahí Ron Paul también y es un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias por venir al programa. Seguiremos hablando. Ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. Un año de gobierno de Milei en Argentina. Decían que era imposible, decían que no se iba a poder llevar a cabo un ajuste exitoso y estaban completa y absolutamente equivocados. Toda la gente que decía que era imposible alcanzar superávit fiscal, imposible reducir la inflación e imposible recuperar la economía tras la herencia envenenada del peronismo, se equivocaron y se equivocaron de manera absolutamente clara. Vamos a empezar por los factores más relevantes. El primero, el superávit fiscal. El control presupuestario y el equilibrio presupuestario es innegociable. Las palabras más importantes del presidente Milei en Argentina. Innegociable e innegociable ha sido, y se ha pasado de un déficit fiscal completamente descontrolado a un superávit fiscal que ya permite que la economía argentina empiece a solventar sus graves problemas en las cuentas públicas. Superávit fiscal durante meses. Durante más de 11 meses va a aumentar el nivel de recuperación de las cuentas públicas en prácticamente 10.000 millones de dólares. Aquí podemos ver cómo el déficit ha pasado de un 4,7% del Producto Interior Bruto en el año 2023 a superávit en el 2024, superávit en el 2025 según las estimaciones de Barclays. Lo más importante también es que el balance primario y la deuda sobre PIB no hacen nada más que mejorar. No hacen nada más que mejorar. Como veis, la deuda sobre PIB ya se va a situar en el año 25 en un 51,3%. que es algo muy importante. Compárenlo con Brasil, un desastre fiscal. Compárenlo con incluso Chile, etcétera. Cómo está empeorando la situación de Brasil es muy significativo. Por lo tanto,
¿Cuáles son los indicadores fiscales de las economías de América Latina? Que Argentina va a ser una de las economías con las cuentas más saneadas de toda la región. No solamente con las cuentas muy saneadas, sino además con un proceso de saneamiento robusto y además consolidado. Vamos al siguiente gráfico porque superávit fiscal es esencial. ¿Para qué? Para reducir la inflación. Y la reducción de la inflación en Argentina es un éxito completamente atribuible a las políticas de Milei. En este gráfico, cortesía de la Universidad Francisco Marroquín, lo que vemos es cómo se ha pasado de una inflación que llegó a ser del 25% mensual, en el que el gobierno peronista no paraba de subir y subir y subir y subir la inflación, a cercenarla a niveles no vistos desde el año 2021. Esto es absolutamente clave porque la inflación es el impuesto escondido con el que se destruye el poder adquisitivo de la moneda, se destruye el poder adquisitivo de los salarios reales y, por supuesto, de los depósitos de los ciudadanos y se empobrece a toda la población. Esa manera de convertir a la población en clientes, rehenes, dependientes. Pues bien, Milei ha conseguido reducir la inflación gracias al control de las cuentas públicas y al control monetario a un nivel del 2,7% mensual. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir con esas políticas, pero claramente en la dirección y en el sentido adecuado, porque lo que se está consiguiendo es espectacular y decían que era imposible, decían que la inflación de Argentina era multicausal. Fijaos, las políticas importan. Vamos al siguiente gráfico. Cortesía de Clarín, la reducción de la pobreza. El gobierno kirchnerista dejó una pobreza en el primer trimestre de 2024 del 54,9%. Bien, se ha reducido al 49,9% y las estimaciones de la propia UCA dicen que terminará diciembre en un 41,7%, lo cual sería una reducción absolutamente increíble del nivel de pobreza. Claro, muchos miran este dato de inflación del 54,9 y tienen la desvergüenza de decir que eso era culpa de Milei. En el primer trimestre de 2024, mis queridos amigos, todavía se vivía la rémora de ese aumento constante de la pobreza generada por el peronismo y por el agujero fiscal y monetario, esa bomba de relojería que dejó ese peronismo, ese socialismo plañidero que llaman del siglo XXI y que en realidad es el de toda la vida. Vamos al siguiente gráfico que nos lo explica mejor, porque esto es importante. Ahí lo podéis ver. El nivel de pobreza reduciéndose de manera muy importante y algo que me parece también mucho más importante, que es el nivel de indigencia. El nivel de indigencia está por debajo ya de los niveles del cuarto trimestre del año 2023, lo que es la pobreza de verdad, aquellas personas que literalmente no pueden sobrevivir prácticamente el día a día. Del 20,3% de la población al 11,6%, reduciéndolo, destruyendo la pobreza. Eso es lo que está haciendo Milei, lo veas como lo veas. Vamos al siguiente gráfico, porque hablábamos superávit fiscal como elemento clave de la política económica, mejora de la inflación al acabar con el destrozo de las cuentas públicas, reducción de la pobreza y mejora de los salarios reales. El destrozo monetario que dejó como herencia el peronismo ha hundido los salarios reales de los argentinos y lo que se ha conseguido mes tras mes con la mejora de la inflación más la mejora de las condiciones económicas ha sido fortalecer efectivamente los salarios reales de los argentinos, algo que me parece absolutamente esencial. Y por supuesto, el objetivo es continuar con esa mejora para todos los ciudadanos, embridando las cuentas públicas, embridando la inflación, destruyendo los perversos incentivos que tiene la burocracia para convertir a los ciudadanos en clientes, rehenes, dependientes y, por supuesto, trayendo prosperidad, inversión y crecimiento. Vamos al siguiente gráfico,
que nos explica también algo absolutamente clave. Decían: no se va a poder controlar los tipos de cambio, es imposible que el dólar oficial converja con el dólar blue, el más cercano al mercado real, a la realidad del mercado. Fijaos qué diferencia, ¿Qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido lo siguiente. Ahí tenéis los diferentes tipos de cambio. En Argentina están convergiendo al tipo de cambio real. Pero lo más importante es que el dólar oficial ha llegado a tocar la misma cotización que el dólar blue, el dólar del mercado real, y eso significa la sinceración de la economía argentina. Que todos esos tipos de cambio vayan confluyendo de manera que se acabe con la aberración monetaria creada por el peronismo, en el que había más de 11 tipos de cambio, todos falsos, que era una manera de robar a los ciudadanos. Cuanto más cerca estén, por supuesto, más cerca está la dolarización, más cerca está la sinceración monetaria de la economía. Vamos al siguiente gráfico, que me parece esencial. El riesgo país. Invertir en Argentina era algo que se percibía como una heroicidad. Riesgo fiscal, riesgo regulatorio, riesgo legal, por supuesto, riesgo expropiatorio, y además todo eso confluía en un gigantesco riesgo país. Pues bien, lo que hemos visto es que el riesgo país ha sido demolido con las políticas de Milei. Las políticas de Milei han llevado a que un riesgo país que estaba ya moviéndose a niveles de economía del tercer mundo se reduzca masivamente, más de la mitad se ha reducido, y lo que es absolutamente clave es que esa reducción a menos de la mitad lleve a todavía mayor reducción y, por lo tanto, mayor atracción de inversión extranjera. Menos de la mitad, y decían que esto también era imposible. Vamos al siguiente gráfico, porque todo esto lleva también a que los ciudadanos tengan más confianza en el sistema financiero. Fijaos, los depósitos en dólares y los préstamos en dólares han crecido después de haber sido devastados por el peronismo. Los ciudadanos argentinos están empezando a confiar en su sistema financiero, a pedir préstamos y a depositar sus ahorros en el sistema financiero. Algo que es absolutamente clave para ese proceso de, primero, cortar la gangrena, segundo, acabar con la hemorragia brutal generada y heredada del peronismo, y luego llevar a lo que es la recuperación, el crecimiento y la prosperidad. Recuperación, crecimiento y prosperidad. Vamos al siguiente gráfico, porque nos explica lo que estima el mercado. Bien, en el año 2024, por supuesto, Milei no mintió a nadie. Sabíamos que el ajuste iba a ser duro y sabíamos que la economía estaba en un proceso de barrena absoluto, porque no podemos olvidar que la economía ya en el año 2023 entró en un proceso de recesión muy fuerte. Ya en el primer trimestre empezaron a darse las señales de crecimiento económico, y a finales del tercero y cuarto trimestre empezamos a ver un potente impulso en la economía. Para el año 2025, el consenso estima un crecimiento de la economía de Argentina de entre el 5,6% y el 8%. Es decir, estamos hablando de crecimientos que podrían llevar a Argentina a ser una de las economías que más crece del mundo, si no la que más crece. Y lo que es más importante, recuperando el 100% de la contracción generada en el año 2024 y más. También una gran parte de la contracción generada en el año 2023, porque claro, la herencia del peronismo fue devastadora. Recordemos que todos estos datos de los que hemos hablado, superávit fiscal, reducción de la inflación, reducción de la pobreza, mejora de los salarios reales, mejora del crecimiento y mejora de los depósitos y préstamos en dólares en Argentina, todos estos datos han ocurrido tras recibir una herencia envenenada que tenía como objetivo que cayese el gobierno que ganase las elecciones y que volviesen los peronistas a presentarse como la solución imprimiendo dinero. Tenía como objetivo que saltase esa bomba de relojería
con ese brutal desajuste fiscal y ese agujero monetario, y que el gobierno de Milei, o el cualquiera que hubiera sido, los peronistas sabían que iban a perder las elecciones o que tenían muchas dificultades, entonces tenían como gran objetivo que la economía recibiese esa herencia envenenada con el objetivo de presentarse ellos como solución. Dos objetivos: si ganaban las elecciones, seguirían por el camino hacia Venezuela sin control, y si perdían las elecciones, que cayese el nuevo gobierno y presentarse de nuevo para continuar su camino hacia Venezuela. Bien, pues perdieron. Todo lo que decían que era imposible se ha conseguido mucho antes de lo esperado, y por lo tanto la economía argentina ha pasado del nivel de vigilancia intensiva, ha pasado del nivel de cortar la gangrena y acabar con la sangría, para empezar a crecer de manera robusta y a devolver la esperanza a los argentinos. La libertad avanza. Seguid defendiendo la libertad.